Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 29 de la sección 14.3 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart, séptima edición, y vamos a calcular las derivadas parciales de una función que está definida por medio de una integral. Entonces aquí algo importante es que hay que utilizar es el teorema fundamental del cálculo, la parte 1. El teorema fundamental tiene dos partes. La primera sirve para calcular derivadas y la segunda sirve para calcular integrales definidas. Entonces la que vamos a utilizar aquí es la parte 1. Entonces el teorema le dice a uno que si f es continua, o sea, si la función es continua en un intervalo AB, cerrado, entonces la función f de x, f mayúscula, definida como la integral entre a y x de la función f que de t respecto a t, o sea, esta función, observen que si uno calcula esta integral, hay que calcular la antiderivada de f y evaluarla en x y evaluarla en a. Entonces esa función queda dependiendo es de x, pero la integral se hace respecto a t. Entonces esta función f mayúscula también es continua, o sea, lo que le dice a uno el teorema es que esa función f mayúscula también es continua y es derivable, es continua, bueno, este es continua en el intervalo cerrado AB y es derivable en el intervalo abierto, porque en los extremos no podemos calcular derivada en x igual a y en x igual a b. Y el teorema le está diciendo a uno es la manera de calcular la derivada. Entonces le dice a uno, mire, si usted quiere calcular f' respecto a x, pues solamente es coja este x y envíelo acá, f de x, y ya estuvo. Eso también se podría escribir como que f' de x es la derivada respecto a x, la derivada de esta función f respecto a x, o más bien, bueno, sí, o también podría ser la derivada respecto a x de esta integral, la integral entre a y x de f de t. Entonces, esas son notaciones respecto a t. Y el resultado, o sea, el resultado de hacer esa va a ser f calculada en x. Entonces, con esa es que nosotros vamos a calcular nuestro ejercicio. Voy a hacer un ejemplito aquí de los ejercicios de cálculo 1 y es, por ejemplo, si uno tiene f de x igual a la integral entre 5 y x de seno de e a la t de t, por ejemplo. Entonces, observen que se cumplen las condiciones. Estas funciones son continuas, o sea, estas funciones son continuas. Entonces, este intervalo inferior es un número real, o sea, es constante. El intervalo superior es la variable. Y entonces aquí la única, o sea, la solución de calcular la derivada, aquí la derivada, f' que depende de x, va a ser seno calculado en e a la x. Y ya se acabó. Ese sería un primer ejemplo. Otro ejemplo podría ser f de x igual a la integral, voy a poner la x aquí abajo, entre x y 10, por ejemplo, de una función aquí, no importa cuál, podría ser aquí e elevado a la t, respecto a t. Entonces observen que esta no está igualita que aquí, porque este dominio, el límite inferior es variable, y para poder aplicar el teorema del límite inferior tiene que ser constante y el límite superior es la variable. Entonces esto de acá es lo mismo que menos la integral entre 10 y x de e a la t de t. Y ahora sí, esta sí tiene la forma en la cual podemos aplicar el teorema. Entonces ahora sí, la derivada, entonces para esa función f, a esta la voy a llamar f sub 2, para que no se me confunda con la de arriba. F de x, la derivada, va a ser menos, el menos que está ahí, y e elevado a la x. Ese podría ser un ejemplito. Otro ejemplito, para que de una vez quedemos más claros, voy a llamarla f sub 3, que depende de x. Podría ser aquí la integral entre 0 y x a la 3 del seno de t de t. Entonces observen que aquí el límite superior no es x, sino es x a la 3. Entonces uno podría hacer un cambio de variable. Cambiar esa x a la 3 por u. Entonces, o sea, como que algo intermedio ahí es lo siguiente. Entre 0 y u. Aquí definí que u es x al cubo.
de seno de t por dt. Entonces, cuando necesitemos hacer la derivada, f sub 3' de x, entonces va a ser la derivada de esta, voy a escribirla aquí así, la derivada respecto a u de esta integral, seno de t dt, entre 0 y u, por la derivada de u respecto a x. Es como regla de la cadena. Y la derivada de u respecto a x. Entonces esto quedaría, esta de aquí sería seno de u por la derivada de u respecto a x. Pero el u ya sabemos que es x a la 3, entonces quedaría seno de x a la 3 por 3 veces x cuadrado. Entonces casi que todos estos pasos de aquí de esta sustitución, todo este paso, como que uno lo omite. Cuando uno ya sabe hacerlo, uno lo omite. Entonces uno de una vez dice, la derivada de la función f sub 3 respecto a x va a ser. Entonces nos concentramos en esta. Entonces cambiamos este x a la 3 aquí. Entonces quedaría seno de x a la 3 y multiplico por la derivada interna. Y se acabó. Eso es lo que uno usualmente hace. Pero escondido o implícito en todo ese procedimiento está esto que dejé aquí encerrado. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta y sepan por qué es que hay que cambiar la t por x a la 3. Entonces ya con esas ideas del curso de cálculo, cálculo 2, uno podría resolver el ejercicio que le piden. Entonces observen que nuestra función, voy a volverla a escribir aquí, nuestra función depende de x y y, es la integral entre y y x de coseno de e a la t de t. Claro, alguien podría decir, no, pues calculemos esta integral, perdón, calculemos toda esta integral y luego la derivamos. Pero entonces ahí tiene trabajo porque no es fácil encontrar la antiderivada de coseno de e a la t. Una función que al derivarla de coseno de e a la t, ahí queda uno grave. O es como si uno pensara en esta. Entonces ahí también queda uno mal para calcular la antiderivada. O sea, en funciones elementales. O sea, no es fácil. Entonces uno aplica el teorema. Entonces observen que si uno quiere calcular la derivada de esa función f respecto a x, de x y y, entonces miremos si se cumple este teorema, o sea, las hipótesis del teorema. Este es constante, porque voy a derivar respecto a x, este es constante, esta es la variable, entonces ya está listo, porque solamente sería pasar este aquí, a donde esté t pongo x, coseno de e a la x, y ya se acabó. Entonces ese es muy fácil, siempre y cuando uno aplique el teorema. Si no, ahí está muy difícil. Ahora la derivada respecto a y de la función x, de la función f que depende de x y y. Entonces observen que aquí ahora voy a derivar el respecto a y. Entonces para derivar respecto a y, entonces miremos qué es lo que va a pasar. Que el x es constante, o sea el límite superior en este caso es constante y el límite inferior es la variable. Entonces ahí estamos en un ejemplo muy parecido a la que yo llamé aquí f sub 2. Entonces observen que f sub y, para calcularla, entonces primero valdría la pena, voy a hacerlo aquí, y decir que f, que depende de x y y, es igual a menos la integral entre x y y, o sea, le doy la vuelta a los límites de integración de coseno de e a la t por dt. Y entonces en esta, sí ya tengo todo listo, porque este es constante, o sea, lo asumo como constante, y el y es la variable, entonces va a quedar menos, y este y lo pongo acá. Entonces coseno de e elevado a la y. Y ahí se acabó el ejercicio. Entonces, eso para que lo tengan presente, que lo que estamos aplicando es el teorema fundamental del cálculo, la parte 1. Entonces voy a parar ahí.